¿Por qué La Habana quiere ingresar en los BRICS? ¿Qué creen en Rusia sobre lo que pasa en América Latina? No aceptó el plan de paz. Vamos sobre lo que pasa. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares. Una coproducción de Cuba Debate y Sputnik que te acerca de primera mano la perspectiva cubana, rusa y multipolar sobre lo que pasa en el mundo. Sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de Moscú a La Habana, una colaboración entre Cuba Debate y Sputnik para acercarnos a los temas que están en agenda en los medios de prensa. Mi nombre es Claudia Fonseca, les saludo desde La Habana, y de Moscú, Oleg Leonov Armas. Un saludo, Oleg. Un saludo, Claudia, un saludo a todos nuestros espectadores nuevamente. Y como siempre digo, estamos acá desde la capital rusa para analizar los temas de la agenda internacional desde un punto de vista de cómo se ven desde Rusia y Moscú en particular. Hoy estaremos hablando sobre el militarismo en Japón a raíz de unas recientes declaraciones sobre el peligro que supuestamente representa Taiwán para Japón, lo cual le da algunas capacidades de movimientos militares y por supuesto la reacción de China, cómo Rusia ve ese tema. Y también estaremos hablando sobre el escándalo que en torno a la cadena de televisión BBC de Reino Unido se ha desatado a raíz de un documental que, según el gobierno estadounidense, manipula un discurso del presidente Trump. Pero bueno, hagamos una pausa y enseguida comenzamos. De Moscú a La Habana, entérate de primera mano sobre lo que verdaderamente opinan los rusos. Como les venía diciendo, en primer tema estaremos hablando sobre este nuevo movimiento militar en Japón a raíz de unas declaraciones de una ministra japonesa en que dice que Taiwán, en el estrecho de Taiwán, ¿saben? Un territorio que pertenece a China, supone un peligro nacional para Japón. Esto, por supuesto, otorga un recurso legal que le da facultades a la nación nipona de realizar movimientos militares, de armarse de alguna medida. Sabemos que Japón tiene muchísimos vínculos en el ámbito de defensa con Estados Unidos. Por supuesto, esto no es del agrado de China. También sabemos que todo lo que tiene que ver con Taiwán es un tema muy delicado para el gobierno chino por todas estas fuerzas separatistas que en el estrecho existen, ¿no? Y por supuesto que contraviene con este principio de una sola China que tanto Beijing defiende, que incluso reconoce la ONU y muchísimos países en todo el mundo reconocen. Yo quisiera que me comentaras un poco, Oleg, cómo se ve esta noticia desde Moscú y que me comentes un poco también de esta historia de relación en el ámbito de la defensa, de las guerras entre lo que es Japón y Rusia como tal. Bueno, sí, como tú bien has mencionado, este tema es referente más bien al tema de las relaciones entre Japón y China y por ende Estados Unidos, porque sabemos que detrás de Japón están realmente los intereses de Estados Unidos en la región, cuya intención es cercar toda la costa china militarmente para no permitirle un acceso al Pacífico y de esta forma como que no sea un peligro potencial a los intereses hegemónicos, ¿no?, de Estados Unidos en toda la región del Pacífico. Pero algo que no se habla mucho sobre este tema es que Rusia mira con mucha atención lo que está pasando ahí. Primero porque a lo mejor si vemos en el mapa no nos damos cuenta, pero Rusia y Japón tienen fronteras navales. La distancia entre Rusia y Japón es de pocos kilómetros en realidad. Y además de eso, Rusia, Moscú y Tokio tienen diferencias territoriales incluso hoy día de larga data que vienen de la época incluso de la Segunda Guerra Mundial. Aquí hay que explicar en breve, voy a explicarlo en breve, que las Islas Kuriles, las llamadas Islas Kuriles, ¿no?, que hoy pertenecen a Rusia, como consecuencia de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, Rusia se quedó con esos territorios, pero el gobierno de Japón, impulsado por Estados Unidos y por Washington, todavía hoy día no reconoce esa adquisición territorial rusa. O sea, ellos consideran que las Islas Kuriles son de ellos. ¿Por qué pasa esto? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón fue derrotada, Rusia, bueno, quedó en el pacto, ¿no?, que Rusia se iba a quedar con las Islas Kuriles, pero Japón pensaba que, con excepción de 4 islas en particular, las más del sur de las Islas Kuriles, mientras que Rusia, la posición de Rusia es que todas las Islas Kuriles pasaban a ser territorio íntegro de Rusia, ¿no? Y lo segundo es que justamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial, a Japón se le había establecido, incluso lo tiene incluido en su constitución, que no puede tener fuerzas armadas en todo derecho, ni mucho menos realizar operaciones en el exterior con ellas,
Lo que Japón tiene son unas reducidas fuerzas, se llaman fuerzas de autodefensa, cuyo objetivo declarado es simplemente proteger, ¿no?, la soberanía del país dentro del país. Aunque últimamente vimos cómo ellos hicieron un leve cambio en la constitución del país que quitaba esa excepción, ¿no?, de realizar operaciones dentro del país. O sea que ahora la constitución no prohíbe a las fuerzas de esas de autodefensa de Japón realizar operaciones externas en caso de que el gobierno considere que eso viola la soberanía del país. Y por eso viene el problema que estamos hablando hoy día, ¿no?, porque vimos que la primera ministra de Japón ahora de repente dice, así por casualidad, entre otras cosas, que un conflicto en Taiwán podría violentar la soberanía de Japón, no sé en qué modo, a lo mejor económica o socialmente. Y entonces eso preocupa mucho a todos sus vecinos, especialmente porque si lo hace en Taiwán, ¿en qué otro país también podría hacerlo? Y para Rusia eso es preocupante porque, como ya dije en la primera parte, Rusia tiene diferencias territoriales con Japón. Y esto acá en Moscú crea muchas incógnitas. Entonces, se autoadjudicaría a Japón el derecho de usar esas fuerzas de autodefensa para retomar el control sobre las Islas Kuriles. ¿Qué papel jugaría Estados Unidos en ese caso, en un caso de un conflicto directo entre Japón y Rusia? Son muchas preguntas que acá en Moscú nos estamos haciendo y que ha puesto al Kremlin en velo. Sí, por eso es que vemos también la reacción esta de Pekín, ¿no?, que diciendo, advirtiendo, ¿no?, el peligro que significa enviar estas señales equívocas a las fuerzas separatistas en Taiwán y también a este movimiento militar que se ha impulsado por Estados Unidos, por supuesto, que sabemos que una de las intenciones es causar estas molestias a los vecinos que rodean a China por todos estos movimientos que tienen en el Pacífico, en el Indo-Pacífico, alrededor de China, que es una estrategia militar, así diseñada, así establecida desde Washington, ¿no? Vamos a establecer convenios militares, algunos pactos con los vecinos de China para de alguna manera mantener o asegurar nuestra presencia en Asia frente a este enemigo, como ellos lo han denominado, estratégico, ¿no?, para Estados Unidos. Por supuesto que levanta muchísimas sospechas, ¿no?, y mucho de qué pensar estos movimientos en Japón. Yo quiero que me comentes un poco también sobre un acuerdo de paz entre Rusia y Japón que nunca se ha concretado. ¿Por qué no se ha concretado? Bueno, sí, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, ni Rusia ni Japón han concretado un acuerdo de paz final, precisamente por el tema de las Islas Kuriles. Y aquí quiero hacer una breve anotación, porque en muchos medios veo occidentales que dicen que técnicamente Rusia y Japón están todavía en estado de guerra. No, Rusia y Japón no están en estado de guerra porque Japón firmó la capitulación definitiva y esa capitulación fue firmada por un representante soviético en aquella época también. O sea que Rusia aceptó la capitulación definitiva de Japón. Ni Rusia ni Japón no están en guerra unos con otros. Hay que tener esto bien en claro. Lo que sí, a la capitulación, a firmar un acuerdo de paz, es el siguiente paso. Bueno, ese siguiente paso, después del fin de las hostilidades, todavía entre Rusia y Japón no se ha dado, precisamente por el tema de las Islas Kuriles. Y aquí me gustaría también hacer un breve repaso histórico. Como ya dije, entre los aliados se declaró, ¿no?, que Rusia iba a ocupar los territorios, ¿no?, a retomar las Islas Kuriles como compensación después de la pérdida de Japón en la Segunda Guerra Mundial, pero no se especificaron qué islas en específico, ¿no?, valga la redundancia, sino se dijo las Islas Kuriles en su conjunto. Y aquí vienen las diferencias. Japón considera que son todas las Islas Kuriles menos las 4 más sureñas, mientras que Rusia considera que son la totalidad de las Islas Kuriles. Y esa es la diferencia, por eso es que todavía no se ha dado un pacto. Cuando la época de Khrushchev en la Unión Soviética se hizo un intento desde Moscú, se dijo, bueno, vamos a este problema, estas 4 islas que nosotros nos estamos disputando, vamos a dividirlas, ¿no?, 50-50. La Unión Soviética se queda con 2 de esas islas, Japón se toma las otras 2 y ya firmamos por fin el tratado de paz entre nuestras 2 naciones. Pero Japón no dio ese paso. Acá en Rusia se habla mucho que no lo hizo, impulsada precisamente desde Washington, porque, como bien tú has mencionado, la política de Estados Unidos en la región es crear siempre, ¿no?, momentos de tensión fronterizos entre diferentes naciones y mantenerlo eso en un estado constante, ¿no? Entonces, desde entonces, ese tema nunca se ha retomado más. Hace poco, en la Constitución rusa también se hizo un cambio que precisamente que se refería a la integridad territorial de Rusia, que ahora en la Constitución está pactado, en la Constitución rusa, que ningún territorio ruso, bajo ninguna circunstancia, ningún presidente, ningún parlamento puede ceder territorio ruso a otros países. Esto le cierra totalmente a Japón
la oportunidad, ¿no?, de negociar de alguna manera estas islas. Le cerró hace unos cuantos años. Entonces, ahora vemos como que ese problema no tiene solución, al menos no la solución que Japón quisiera que tuviese. O sea, ahora es o toma las iniciativas rusas, que son las 4 islas de punto, o no hay paz entre nuestras dos naciones. Y cuando digo no hay paz, vuelvo a repetir, me parece esto importante. No es que Rusia y Japón estén en guerras, ¿okay? Son cosas diferentes. Y por ahí viene esa parte histórica. Y me gustaría también comentar algo que dijiste, haciendo un resumen, ¿no?, la parte anterior, que sí, que precisamente la política de Estados Unidos es de crear tensiones a lo largo de la frontera marítima, ¿no?, con China. Pero si bien yo diría que, por ejemplo, en Japón o en Corea del Sur o en Filipinas, Estados Unidos, bueno, no viola ningún acuerdo internacional haciéndolo. O sea, los estados pueden tener acuerdos de defensa mutuas entre sí. O sea, eso no viola nada. Pero en referente a Taiwán, vemos que Estados Unidos está haciendo un doble juego, ¿no?, porque ellos mismos están violando sus propias directrices, ¿no?, que consideran que China es un solo país, o sea, la famosa política de una sola China. Estados Unidos reconoce la China continental en la ONU, reconoce la China continental como parte íntegra, ¿no?, de todo el espacio chino, incluyendo Taiwán. China hoy día es miembro permanente del Consejo de Seguridad y no fue así siempre. Inicialmente era precisamente el gobierno de Taiwán el que estaba en el Consejo de Seguridad y Estados Unidos reconoció que ahora va a ser Pekín el que va a ocupar el puesto de China en el Consejo de Seguridad. O sea, internacionalmente, totalmente, Estados Unidos reconoce a Taiwán como parte de China, de jure, ¿no? Pero vemos como que de facto no lo hace, porque, como tú bien has dicho, ¿no?, arma el gobierno separatista de Taiwán, tiene convenios económicos con ellos, incluso visitas de altos mandatarios estadounidenses, ¿no?, como la famosa visita de Pelosi, que hace unos años visitó la isla de Taiwán. Para los que no se acuerden, Pelosi era la jefa del Senado, creo, ¿no?, o de la Cámara de Representantes. Sí, no me acuerdo, bueno, de una de las cámaras del Congreso de Estados Unidos. Y siempre me gusta poner también el ejemplo haciendo como un espejismo, ¿no? Imaginémonos que de repente en California hay una fuerza separatista, que la hay en todos los estados de Estados Unidos. Siempre va a haber alguien que considere que deben salirse de Estados Unidos y ser un estado independiente. O sea, si China se pusiera el objetivo, encontraría cualquier persona, ¿no?, que tendría esa idea. Y de repente China dice, bueno, estas personas que quieren que en California, quieren que California sea un estado diferente, nosotros los reconocemos y además de eso los vamos a armar, vamos a tener convenios económicos con ellos y nuestro jefe de la Asamblea Popular nuestra va a ir a visitarlos. ¿Cómo reaccionaría Estados Unidos ante eso? Pero es precisamente lo que está haciendo Estados Unidos en China. O sea, que una vez más vemos el doble juego de Estados Unidos en la región, que con una mano reconoce que sí, que la integridad de una sola China, y con la otra juega con los elementos separatistas de China. Sí, es un tema sobre el que siempre Pekín ha insistido, alertando sobre ese doble rasero de Estados Unidos, porque le dice, has admitido en la ONU que sí, que reconoces la política de una sola China, no una vez, sino en varias ocasiones que se ha elevado el tema de la ONU y Estados Unidos siempre lo ha reconocido. Sin embargo, vemos las noticias una y otra vez de estos cazas que se le venden a Taiwán, de este armamento pesado que se le vende a Taiwán, y entonces te dice, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? ¿De qué estamos hablando con respecto a este tema? Entonces, bueno, vamos a una pausa acá y volvamos con un segundo tema de Moscú a La Habana. Con curiosidad, de Moscú a La Habana, rompiendo los clichés de la propaganda globalista. Estaremos ahora conversando sobre el escándalo en torno a la cadena británica BBC, a raíz de un documental de Panorama que aborda un discurso del presidente Donald Trump a raíz del suceso, ¿no? Recuerden el suceso en el Capitolio en Washington, de estas manifestaciones masivas que hubo en la capital estadounidense. Y entonces el gobierno estadounidense dice que la cadena BBC manipuló el discurso, dando la idea de que el presidente estaba precisamente alentando a estos manifestantes a atacar el Capitolio. Por supuesto, han habido toda una disputa desde el punto de vista legal que ha ocasionado que han renunciado importantes directivos de la cadena. Yo quisiera que me comentes un poco cómo ha trascendido esta noticia en Moscú, que sabemos tiene que ver, por supuesto, con todas estas narrativas, todos estos shows mediáticos que normalmente desde el occidente se desatan, ¿no?, a nivel mediático. Sí. Pero bueno, coméntame un poco cómo se ha visto desde Moscú.
Bueno, en Moscú también hemos visto con bastante ironía, vamos a decir, toda esta noticia, porque no es un secreto para nadie que hoy día en el mundo se están llevando una batalla no solamente, lamentablemente, en tierra, ¿no? con soldados reales realizando batallas en tierra, sino también toda una batalla cognitiva, ¿no? Por captar más adeptos, ¿no? a su causa y como que en el espacio de la información se están realizando algunos pasos que hace unos 10 años eran impensables. Por ejemplo, justamente lanzada la operación rusa en Ucrania, de repente en Europa censuraron todos los medios rusos de una. O sea, si tú te posicionas como tan defensor de la libertad de expresión, como lo digo entre comillas, ¿no? Porque sabemos que en Europa tampoco es que la haya mucho. Un concepto. Sí, claro, te van a perseguir igual. Si violas, o sea, si pones en peligro la autoridad del establishment europeo, nadie te va a respetar tu libertad de expresión, y lo hemos visto muchas veces en Europa. Pero bueno, si tú te posicionas así de esa manera como defensor, ¿cómo tú vas a dar esos pasos así? Entonces después critican a Rusia, que prohibió como respuesta a los medios occidentales en su país, pero no te dicen que eso fue como respuesta, o sea, es una respuesta recíproca, ¿no? De lo que estamos haciendo. Pero bueno, entonces, como volviendo un poco al tema, ¿no? Como estamos viendo toda una batalla cognitiva en el espacio de la información, acá en Rusia seguimos mucho lo que pasa también en el otro bando, ¿no? En el bando occidental, en todo este espacio informativo también, las batallas que se dan internamente ahí. Y hemos visto cómo la BBC, que se supone que es un medio público, porque también aquí hay que hacer una breve anotación, la BBC no es un medio privado, no es que le pertenece a algo, es un medio gubernamental, financiado por el Estado británico. Esto un saludo para los que dicen que, bueno, que en Rusia existen medios estatales. Sí los existen, igual que en cualquier otro país del mundo. En Rusia existen medios estatales que defienden la posición de su gobierno, de su Estado, al mundo exterior. Todos lo hacen. Estados Unidos lo hace, Francia lo hace, el Reino Unido lo hace y Rusia también lo hace. Pero bueno, ya sabemos que siempre... Sí, claro, también. Lo que bueno, ya sabemos que la posición de Occidente siempre ha sido, bueno, nosotros sí nos adjudicamos el derecho de hacerlo, pero si ustedes lo hacen, no. Si ustedes lo hacen, ya eso es violación de la libertad de expresión, por favor. Entonces, y para los que no sepan, en Rusia también hay medios particulares que pertenecen a personas particulares, pero se guían, ¿no? Más interno en el país, porque ellos no tienen que exportar la posición del gobierno al exterior. O sea, ellos se rigen más bien dentro del país. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces vemos cómo ese medio que se supone que es público, financiado por el gobierno, de repente interviene en un proceso político exterior, porque el tema de la política estadounidense y del asalto al Capitolio y todo eso no tiene nada que ver con la política interna del Reino Unido. Además de eso, manipula las palabras de Trump, que aquí también quiero hacer una aclaración, son muchas las aclaraciones que estoy haciendo hoy, pero valen la pena. No es que estemos aquí defendiendo a Trump, ¿ok? Yo no estoy defendiendo la causa de Trump ni nada, pero tomar un discurso de él y cortar los pedazos de tal forma que ponerle a él en boca palabras que él no dijo y que él nunca quiso decir, ya eso es un extremo. Por lo menos cualquier medio que se respete, incluso si es tu contrincante, tú no te vas a permitir hacer eso nunca. O sea, somos contrincantes, estamos llevando una batalla cognitiva, pero yo nunca me voy a poner a falsear lo que dice mi contrincante, porque primero eso se va a saber muy fácil y entonces es mi autoridad la que después se va a ver dañada, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la respuesta de Estados Unidos en todo esto? ¿Por qué no prohíben la BBC en Estados Unidos? No lo prohíben. Imagínense, solo imagínense, si un medio ruso hubiese hecho eso, hubiese lanzado un documental falseando las palabras de Trump o de Biden o de cualquier otro presidente estadounidense, ya eso estuviese en primer plano en todas las noticias del mundo. Miren cómo Rusia falsea y manipula la información poniéndole al presidente estadounidense palabras que él nunca dijo. Pero como lo hacen los británicos, bueno, nada, despedimos a este, despedimos al otro y seguimos haciendo nuestro trabajo como siempre lo hemos hecho. Sí, sin embargo también ha habido muchísimas críticas a la cadena desde Estados Unidos con respecto a la cobertura que ha dado todo el tema de Gaza, diciendo que son, pro-palestinos en lugar de pro-israelíes, como debería ser, ¿no? En la narrativa occidental. Entonces también como que la cadena ha estado un poco en esa palestra pública, en esa crítica, ¿no? Y yo pienso que también esto tiene que ver con este despido de los directivos, porque estamos hablando de dos de los principales cabezas, ¿no? Desde el punto de vista editorial de la cadena. Y bueno, tienen ahora, ¿no? el motivo para ese despido por un escándalo de esta magnitud. Por supuesto que
pone en tela de juicio como tal la ética o la credibilidad del medio, un medio tan importante a nivel mundial. Estamos hablando de un medio que emite en más de 40 idiomas, por tanto tiene una gran trascendencia todo esto que está sucediendo a nivel mediático, ¿no?, en Reino Unido. Pero yo quisiera que me comentaras un poco también sobre, que ya lo has mencionado, pero bueno, hacer un poquito más de énfasis sobre esta narrativa de cómo de los medios se construye la realidad que ellos quieren que sea mostrada. Sin embargo, aquello que ya no les conviene, que está sucediendo a nivel social, es totalmente obviado, ¿no? Estábamos hablando un poco de eso. Bueno, sí, imagínense, si respecto a Estados Unidos, que es su mayor aliado, la BBC manipula la información de tal forma como que para perjudicar a un bando y favorecer al otro. Imagínense, solo imagínense qué hace la BBC u otros medios. La BBC es simplemente un ejemplo, pero en realidad es un problema generalizado. Con aquellos que ellos consideran sus enemigos geopolíticos en la arena internacional, por ejemplo, Rusia o Cuba, o Venezuela o Nicaragua o cualquier otro país. Imagínense el nivel de desinformación que hay ahí y que nosotros acá a cada rato exponemos, ¿no? Pero lamentablemente nuestras voces, como están bloqueadas en Europa, como Europa censura a los medios rusos, no los deja publicar nada, entonces no les llega a un ciudadano europeo común. Entonces, a mí me toca mucho leer, ¿no?, la prensa internacional, sobre todo la occidental, sobre lo que pasa en Rusia, y la verdad que el nivel de manipulación y de desinformación es enorme. O sea, en temas tan simples como la propia operación militar especial que está llevando Rusia, ¿no? Primero que se pusieron a criticar que no es operación militar, que es una guerra en todo derecho. No, ni Moscú, ni Kiev, aquí lo subrayo esto, Kiev no ha declarado la guerra a Rusia en ningún momento, porque sabe que eso conllevaría un estado de guerra en Rusia y entonces sí, ahí se acabaría el estado ucraniano en una semana. Rusia lo que está llevando ahora es una operación militar, sí es militar, pero es una operación reducida en contingente. También me gusta aclarar aquí, durante toda la campaña rusa en Ucrania, la cantidad de tropas rusas que participan en esa operación siempre ha sido inferior a la cantidad de soldados ucranianos, siempre. O sea que para Rusia eso es una campaña local realmente. Y a mí me gustaría también aquí poner en comparación, esta operación para nosotros es igual que la operación que, por ejemplo, Turquía hizo en Siria. Turquía también hizo en su tiempo, ¿no?, operaciones militares en Siria, pero en ningún momento ni Siria ni Turquía se declararon la guerra uno al otro. O que cuántas operaciones militares no hace Estados Unidos por todo el mundo. ¿Significa eso que le declare la guerra? Hace poco estuvimos acordándonos del caso de Panamá, ¿no?, de la invasión de Panamá, cuando apresaron a Noriega. No declararon la guerra en ningún momento, porque para Estados Unidos eso fue una operación local para capturar y como desarticular un poco, según ellos, ¿no?, la campaña de drogas que tenían ahí en Panamá. En ningún momento se declaró la guerra. Para Rusia eso es lo mismo, y aquí también está la respuesta de que por qué hoy día, muchos se preguntan que por qué Rusia no aniquila a toda la cúpula militar y política de Ucrania, porque es que Rusia no considera que estamos en guerra con Ucrania, oficialmente, de facto. O sea, no hay ningún interés en eso. Lo nuestro es realizar una operación de liberación de los territorios que ahora nosotros consideramos nuestros, que están, para visión de Moscú, están siendo ocupados por Kiev, ¿no? Y por eso los márgenes de esa operación no conllevan la eliminación de la cúpula política ucraniana, aunque Rusia, si se pusiera el objetivo, lo hiciera muy fácilmente. Entonces, aquí me expandí un poco, ¿no?, volví al tema de la operación militar en Ucrania. Pero bueno, esto lo pongo, claro, es solo como un ejemplo, ¿no?, de que cuando te pongan, no, de que Rusia lleva una sangrienta guerra en Ucrania. Bueno, ¿y por qué Kiev no declara la guerra? Porque es que no la hay, es que no es del interés de Kiev de declararla. Y así, en pequeños detalles, siempre los medios occidentales manipulan a sus lectores, ¿no?, de tal forma como que para convencerlos de su punto de vista. O sea, y aquí también me gustaría hacer un breve resumen, ¿no?, que yo siempre le digo a todos mis conocidos, a todos mis amigos. El tema, lamentablemente, el tema de la libertad de prensa y de que toda la prensa debe ser independiente es una falsedad creada en Occidente. Eso nunca en la historia fue así. Eso es un instrumento narrativo que usan en Occidente para atacar a sus contrincantes geopolíticos y decir, mira, allí no hay libertad de prensa, ahí esto no pasa. Pero en realidad en todo el mundo pasa lo que pasa en Occidente y en todo el resto del mundo. Detrás de cualquier medio, detrás de cualquier prensa, sea estatal, sea particular, están los intereses de quien financia ese medio. Y para alguien que trabaja en el periodismo, esto lo entiende bien.
Y la libertad de uno radica en elegir, bueno, yo voy a trabajar para este porque yo considero que sus intereses son compatibles con los míos, o voy a trabajar para este. Pero ningún periodista en el país más libre del mundo puede ponerse a atacar a sus directivos o ponerse a atacar a la gente que le paga a él su salario, porque va a ser despedido en 3 minutos. Lo mismo pasa en Rusia, lo mismo pasa en Reino Unido y lo mismo pasa en Estados Unidos también. No lo hemos visto como el caso de Tucker Carlson, que se puso a atacar a sus directivos de su propia cadena y a los 2 días estaba despedido. O sea, siempre pongo este ejemplo a mis conocidos, ¿no? Y a mis amigos les digo, mira, los medios funcionan como cualquier empresa. Un trabajador de una empresa no se puede estar poniendo a decir babosadas sobre sus directivos. Eso es normal. Entonces, ¿por qué creen que en Rusia eso debe ser diferente? No, en Rusia eso es igual que en Reino Unido o en Estados Unidos. Y así es como funciona en todo el mundo. Y esto es lo que yo me gustaría transmitir, ¿no?, a mis lectores, que no se dejen enmarañar con esta retórica de que hay aquí o allá, hay más libertad o hay menos libertad. Siempre detrás de cualquier medio de prensa está aquel quien paga ese medio. Así es. Bueno, estos serán temas que seguramente volveremos a ellos, pues tiene que ver con el objetivo de nuestro podcast, que es ofrecerle, ¿no?, la visión desde Moscú, desde Cuba, sobre esta narrativa en los medios occidentales que nos tratan de imponer. De Moscú a La Habana. Sigue de cerca la visión del nuevo mundo multipolar. Esto ha sido todo por hoy en nuestro podcast de Moscú a La Habana, una colaboración entre Cuba Debate y Sputnik para acercarnos, como siempre digo, a los temas que están en agenda de los medios de prensa. Me despido invitándoles como siempre a que visiten nuestras redes sociales y dejen sus comentarios sobre lo que estuvimos conversando, sobre temas que son de interés para ustedes, para un poco acercarnos a lo que opinan, ¿no?, sobre lo que estamos dialogando aquí en nuestro podcast. Mi nombre es Claudia y les reitero mi saludo. Nos volveremos a encontrar. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares, una coproducción de Cuba Debate y Sputnik para que tengas una perspectiva más amplia de las noticias que llegan desde todo el planeta.